Bienvenidos hermanos. Hoy vamos a estudiar los grupos judíos en los tiempos de Jesús y el contexto del Nuevo Testamento. Este va a ser un estudio y se va a prolongar. Voy a hacer varios videos. Estos videos nos van a ayudar a comprender el contexto inmediato del Nuevo Testamento. Ahora, este contexto no viene nada más del tiempo de Jesús, sino que viene desde los profetas. Sí, ese mismo contexto. Pero vamos a ir a ver, sí, poco a poco. Acuérdense que estoy grabando la pantalla de mi celular, hermano, ¿sí? Entonces, los grupos judíos religiosos después del segundo templo, por eso les decía que ese contexto, si este mundo donde nace Jesús, crece Jesús y se desarrolla su ministerio, se viene cocinando desde el segundo templo, desde el cautiverio, ¿sí? Ahora dice, grupos del judaísmo del segundo templo, con definición del grupo, doctrinas, textos bíblicos, fuentes históricas como Josefo, Filón, Mishnah, etc. Textos de Qumran. ¿Sí? Ahora, uno de los primeros grupos, ¿sí?, o facciones religiosas que había dentro de los judíos, o para entender más, una rama de los judíos eran los saduceos. Y lo vamos a ir viendo por ramas, ¿sí? Una rama que existía en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Mesías, eran los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran estos saduceos? Los saduceos, lo voy a ir marcando para no perderlo. Los saduceos, hermanos, era la aristocracia, personas de la clase social más alta, sacerdotal de Jerusalén. Ahora, estas personas aristócratas eran los que hacían la política con Roma, ¿sí? Esos saduceos, hacían tratos directos con Roma, ¿sí? O vamos a ver el estudio, dice, personas de la clase social más alta, eran los más ricos de Jerusalén, ¿sí? Más alta, sacerdotal de Jerusalén, eran los más ricos de Jerusalén, pero no cualquier rico, sino que eran familias ricas sacerdotales, ¿ok? Sacerdotales. Dice que estos saduceos controlaban el templo, el Sanedrín y el dinero del culto. Hacían acuerdos con Roma. Necesitamos entender todo esto para entrar en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, cuando dice el Sanedrín, eran los que juzgaban. Los más ricos eran los que juzgaban, ¿ok? En el tercer punto dice que eran conservadores. Los saduceos dicen que solo aceptaban la Torá escrita de Génesis a Deuteronomio, ¿sí? Solamente esos libros aceptaban los saduceos, de Génesis a Deuteronomio, ¿ok? No aceptaban otros libros del Antiguo Testamento. Bien, ahora, los saduceos rechazaban doctrinas nuevas como resurrección, ángeles y destino, o la predestinación. Los saduceos rechazaban todo eso. Vamos a verlo en la Biblia, que hace mención explícita en Hechos 23:8. Vamos a Hechos
Hechos 23, 8 dice: los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo eso. Si no conocen el contexto, bueno, Pablo está hablando y se está defendiendo, ¿sí? En un juicio. También se mencionan en Hechos 4, 1, 2 lo que ellos rechazaban. Hechos 4, 1 y 2 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes. O sea, los sacerdotes eran los saduceos, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Ahí está. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Ahora, ellos no podían creer en Jesús porque su doctrina no les permitía creer eso. ¿Ok? Eso era una facción judía. Esa era una facción judía, una rama judía. Sí, ahora, fuentes extrabíblicas afuera de la Biblia también hablan de ellos. Por ejemplo, Josefo en el libro de la guerra dice: eran más severos que los fariseos, pero tenían poca influencia en el pueblo. Algo muy parecido, los ricos no tienen o no se llevan con el pueblo, ¿sí? Josefo en Antigüedades, en su libro de Antigüedades, dice: niegan la resurrección y la inmortalidad. Por eso ellos no podían creer en Jesús, no podían aceptar a Jesús. Luego, los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, que los escribieron los sadoquitas o los esenios, conocidos como los esenios, dicen, los sadoquitas describen a los saduceos así: los sacerdotes impíos y los buscadores de alajá suave. Alajá es ley suave, ¿no? Entonces, aquí te da el texto de Qumran, que es el texto de Damasco, ¿sí? Dice: ellos buscaron cosas suaves y eligieron obras agradables a sus ojos. O sea, ellos cambiaron la doctrina antigua de los profetas. Ahora, ya conocimos los saduceos. Es un grupo étnico judío. No nada más estaban los fariseos. Ahora vamos con los esenios. Los esenios son muy importantes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque doctrinas que no creían, como acabamos de leer, los saduceos, los esenios lo creían. Como doctrinas que no creían los fariseos, los saduceos, los esenios lo creían, los sadoquitas. Por ejemplo, los fariseos no creían en un rey sacerdotal. Ellos esperaban solo a un Mesías, rey. Pero los esenios, una rama judía, esperaba a un Mesías rey y a un Mesías sacerdote. De ahí viene la teología de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, que la aprenden, y Jesús enseña la teología de los sadoquitas, de los esenios. ¿Ok? Esto es importante porque cuando Pablo va a Damasco, Cristo se le presenta y dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo persigue a los esenios, porque los esenios son los únicos que hablan en contra del templo y en contra de la ley oral. ¿Sí? Esto es muy importante porque la verdadera iglesia
El remanente de Israel estaba en el desierto y eran los cunramitas. ¿Sí? Nosotros debemos de aprender la teología de los cunramitas para poder entender el Nuevo Testamento a más, más amplio. No solo habla de la ley oral y los fariseos, sino que también Juan, Cristo vienen de esa sociedad, ¿sí? Esenias o sadoquitas. Ahora, ¿quiénes eran los sadoquitas? Los saduquitas eran una rama sacerdotal de Qumran que se autodenominan los hijos de Sadoc. Por eso el canal le cambiamos el nombre a Sacerdotes de Sadoc, porque hemos estado estudiando los rollos del Mar Muerto y cambia toda tu visión hacia el Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a tratar de enseñar en este canal. Bien, entonces eran sacerdotes legítimos. Ellos se denominaban que venían legítimamente del sacerdote Sadoc. ¿Sí? Dice, ¿quiénes eran? Era una comunidad separada del templo por corrupción sacerdotal. Ellos se separaron en los tiempos de Macabeos. ¿Sí? En el 150 antes de Cristo. Ellos se separaron. Por eso son importantes estos rollos. Porque estos rollos están escritos cientos de años antes de que aparezca el Mesías. Y cuando el Mesías aparece, enseña la misma teología de los sadoquitas. No significa que los sadoquitas inventaron la teología, no. Significa que los sadoquitas venían interpretando, ¿sí?, todo el Antiguo Testamento de esa forma. Y esa comunidad, esa rama judía, fue la que guardó esa interpretación. Sí, esa forma de estudiar fue la que guardó, sí, las interpretaciones antiguas. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque el cristianismo, su teología del cristianismo se basa en los sadoquitas. Vamos a seguir. Dice, comunidad separada del templo corrupto sacerdotal. En tiempos de los macabeos, sí, el linaje sacerdotal fue suplantado por un linaje que no era. Los mismos macabeos y todo eso agarraron el templo. Ellos no tenían por qué agarrar el sacerdocio. Tenemos que ir a estudiar la historia de los macabeos y todo lo que... Pero en pocas palabras, destituyeron a los sadoquitas y se pusieron los saduceos. ¿Sí? Por eso ellos se fueron a vivir al desierto. ¿Sí? Los sadoquitas. Ahora dice, vivían en pureza ritual, estudio, oración, disciplina estricta. Escuchen esto, ¿sí? Esta es su doctrina de los sadoquitas, no farisea ni nada. Dice, esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. O sea, un Mesías rey y un Mesías sacerdotal. Y no solo eso, también esperaban al Mesías sufriente, a un Mesías que iba a sufrir. ¿Sí? Por eso en la teología rabínica de hoy en día no entra Cristo. Porque ellos dicen que no habla de un Mesías sufriente, pero los sadoquitas sí hablan de un Mesías sufriente. Es importante, ¿por qué? Porque sus escritos están de 150 a 100 años antes de Cristo. Los más próximos a Cristo son 50 años antes de Cristo. ¿Sí? O sea, mucho antes que apareciera el Mesías. Bien, la Biblia no menciona a los sadoquitas directamente.
porque los sadoquitas los representa Jesús, los representa Juan el Bautista, y luego Pablo, cuando se convierte, deja la ley oral farisea o deja el judaísmo y empieza con la doctrina sadoquita, ¿sí? Pero hace unos matices sobre ellos, en donde dice Mateo 3, Juan en el desierto con vida ascética. Bien, vamos a ir en Mateo 3, donde habla de Juan el Bautista. Mateo 3, ¿qué? Todo el capítulo habla. A ver, dice: Juan el Bautista prepara el camino. Ahora dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era de quien había escrito el profeta Isaías. La ropa de Juan estaba... Todo eso lo liga a los sadoquitas. ¿Por qué? Porque Juan se crió en el desierto. Juan viene del desierto. Los únicos que vivían en el desierto eran los cunramitas, eran los sadoquitas. Ahí tenían sus bases, en el desierto. ¿Sí? En Hechos 2:4 también habla, ¿sí?, de un aspecto de los sadoquitas, comunidad que comparte todo en común. En Hechos 2:4, como son 2 capítulos, no lo vamos a ir a ver para que no se haga tan largo, pero básicamente dice que repartían todos sus bienes entre ellos y le daban al más necesitado. Así nadie tenía de más y nadie tenía de menos. Esta doctrina, los únicos que vivían en esta doctrina en los tiempos de Juan, en los tiempos de Jesús, sí, eran los sadoquitas. Eran los que vivían en las cuevas de Qumran. Porque ellos eran como un grupo y todos eran iguales, ¿sí? En ningún otro grupo aparece esto. En ningún otro grupo. Entonces, no directamente, pero indirectamente, da doctrina de cómo vivían los sadoquitas o los qumramitas. En Mateo 23 critica a fariseos. Coincide con el documento de Damasco. ¿Sí? ¿Cuál es el documento de Damasco? Bueno, en la cueva 1QPHAB se encuentran documentos que ellos mismos se llamaban Damasco. ¿Sí? La ciudad de Damasco eran ellos. Por eso, cuando nosotros entendemos este rollo, ¿sí?, cuando Pablo se convierte, dice que iba al desierto de Damasco. No iba a Siria, no iba a Damasco de Siria. Sí, ese no es el contexto del Nuevo Testamento. El contexto del Nuevo Testamento es que los saduceos le firmaron una orden a Pablo, fariseo, para que fuera a matar a los sadoquitas. Y Pablo iba a la mera fortaleza de los sadoquitas o una comunidad sadoquita que se llamaba Damasco. Por eso Cristo dice: ¿por qué me persigues? Porque Saulo iba a matar a los sadoquitas. Son los únicos que se están oponiendo en el tiempo histórico de Jesús. Los que se vienen oponiendo 100 años antes, 150 años antes de Jesús, se vienen oponiendo al templo corrupto, ¿sí?, y a la ley oral. Son los únicos. Ahora, Damasco era una ciudad siria. Sí, un judío no tenía potestad en Siria. Era dominado por Roma. No podías ir a matar a Siria a quien tú quisieras. Pero
la comunidad de Qumran, la comunidad de Damasco, la comunidad de los sadoquitas estaba dentro del poder del sacerdocio corrupto. Bien. Y además hemos visto que los sadoquitas son los únicos que creen en la resurrección. Nadie más. Entonces todo cuadra con ese contexto y esto cambia y nuestra visión se amplía al Nuevo Testamento. Bien, las fuentes históricas a los sadoquitas los pone, por ejemplo, Plinio el Viejo, Historia Natural, los coloca cerca del Mar Muerto. Josefo en su libro de la guerra los describe su vida comunitaria y disciplinada. Eso era lo que me refería cuando salen Hechos 2 y 4, una vida comunitaria. Todos trabajaban para todos. ¿Sí? Es lo que se intenta replicar en las iglesias cristianas. ¿Ok? Luego dice que Filón, hipotética, destaca su moralidad y su rechazo al lujo. Los únicos que rechazaban al lujo eran los sadoquitas. Ahora, los sadoquitas en sus documentos se denominan el camino. Y Pablo, antes de convertirse, iba a matar a los del camino. Es impresionante cómo cambia nuestra visión, ¿sí? Luego vamos a ir a hacer estudio de esto poco a poco. Esto es una entrada para poder entender el Nuevo Testamento con un contexto diferente que no nos han enseñado. Luego dice que en el documento 1QM, en la regla de la guerra dice, o sea, en el rollo de Qumran dice, la guerra final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Todo ese lenguaje de la luz y las tinieblas viene de los sadoquitas. Por eso Juan, por eso Jesús, por eso Pablo, ¿sí?, hablan de esa forma. Porque aprendieron y fueron instruidos por las personas o los sacerdotes de Sadoc que vivían en Qumran y partes del desierto. Todo se empieza a aclarar, todo cuadra. Esto no es inventado porque tanto la Biblia, tanto historiadores contemporáneos a Jesús y el mismo Nuevo Testamento hablan de lo mismo. Este es el contexto, ¿sí? Ahora, sacerdotes sadoquitas, hijos de Sadoc. Aquí hacemos una diferencia entre la comunidad sadoquita y los líderes de esa comunidad que eran los sacerdotes. Ahora, esos sacerdotes, ellos aseguraban que eran hijos de Sadoc, linaje de Sadoc. ¿Sí? Sadoc ayudó al rey David cuando su hijo le quiso quitar el trono. Ahí aparece Sadoc y en muchas partes de la Biblia. Y ahorita vamos a ver una profecía de los sadoquitas. ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Estos sacerdotes eran una rama dentro del movimiento esenio, o sea, dentro de la comunidad. Estos eran los que enseñaban y adoctrinaban. De hecho, se han encontrado aulas completas con pupitres donde enseñaban la Biblia y esta teología, esta forma de ver la Biblia. Sí, la han encontrado. Tenían como una escuela. Bien, eran los líderes espirituales de Qumran. Creían que la línea verdadera de sacerdocio era la de Sadoc, no la de los saduceos oficiales del templo. Ahora, estos sacerdotes
esperaban un templo espiritual. ¿Sí? ¿Dónde lo dice? En el 1QS, regla de la comunidad. Y este texto dice así: la comunidad será para Dios una casa santa para Israel, un sacerdocio espiritual, un templo en forma de comunidad, un sacrificio de justicia. Este texto lo redactó un sacerdote de los hijos de Sadoc, porque la regla de la comunidad era su manual de organización interna. ¿Sí? Ellos creían en un templo espiritual. Hoy en día los fariseos, el judaísmo, los rabinos enseñan que tienen que construir un templo basado en Ezequiel. Pero los sacerdotes de Qumran, de Sadoc, ellos interpretaban a Ezequiel como un templo espiritual. Un templo espiritual. Pablo también, Pedro dice que somos piedras vivas. Pablo dice que somos el templo del Espíritu Santo. Tienen la misma doctrina. Sí, tienen la misma doctrina. El cristianismo no salió de la nada. El cristianismo se venía cocinando desde 150 años antes de Cristo. Y Cristo, ¿sí?, es el líder donde rompe o acaba con la era de los levitas. Bien, en la Biblia habla de los sadoquitas. Escuchen, hermanos, en Ezequiel 44:15, Ezequiel 44:15 dice: los sacerdotes hijos de Sadoc se acercarán a mí para servirme. Qumran interpretaba este versículo como su identidad. Vamos a verlo, Ezequiel 44:15. Ezequiel 44:15 dice: en cambio se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Ahí está. Esa profecía, ellos hacen algo que se llama pesher, algo así en hebreo, ¿sí?, que es interpretar las profecías al tiempo que ellos están viviendo. Bien, luego dice fuentes históricas. En Josefo no aparece directamente, pero se asocian a grupos sacerdotales opositores a los asmoneos. Los grupos sacerdotales a los asmoneos son los de Qumran, los que se oponían al sacerdocio saduceo. Los asmoneos son los saduceos, ¿sí? El rey Herodes era asmoneo. Entonces los qumramitas siempre estuvieron en contra de todo ese contexto histórico en Jerusalén, ¿sí? Los textos de Qumran, que es el texto de Damasco, dice: solo los hijos de Sadoc interpretarán la ley. El sacerdote hijo de Sadoc presidirá la asamblea. Bueno,
Estos eran los sadoquitas, los cunramitas. Esto es lo que ellos entendían. Esto es lo que ellos enseñaban, ¿sí? Los sadoquitas. Bien, ahora vamos con los celotes. Los celotes eran unos guerrilleros. Era una rama judía guerrillera. Todos los personajes que estamos hablando eran judíos. Jerusalén estaba fraccionada en tiempo de Jesús. Había una división tremenda entre los judíos, ¿sí? Ahora, dentro de los celotes, dentro de los guerrilleros, tenían a sicarios, que era su brazo armado de los celotes, ¿sí? Ellos eran quienes se encargaban de dar baje a quien se les oponía. Bien, ¿quiénes eran los celotes? Los celotes era un movimiento revolucionario judío contra Roma. Defendían la libertad absoluta bajo Dios. Surgieron formalmente en tiempo de Judas el Galileo. Sí, Judas el Galileo aparece en Hechos también. Ahora dice que esto surgió en el 6 años después de Cristo, en el 6º año después de Cristo. Esto significa que cuando Cristo empezó su ministerio, este grupo ya estaba formado, ¿sí? Las fuentes y la historia indican que al menos 5 celotes pertenecían a los apóstoles. Sí, al menos 5 celotes pertenecían a los apóstoles. Entonces, esto da que los 12 apóstoles con Jesús eran un movimiento en contra de la ley oral y del sacerdocio corrupto, ¿sí? Jesús no los escogió a la ligera. Bien, los sicarios eran su rama más violenta. La Biblia menciona a los celotes, por ejemplo, en Lucas 6:15 dice Simón llamado el celote. En Hechos 5:37 menciona a Judas el Galileo, fundador del movimiento, ¿sí? Acá arriba dice que Judas el Galileo en el año 6 después de Cristo fundó ese movimiento. Y dice que en Hechos 5:37 lo menciona. Vamos a ver Hechos 5:37. ¿Sí? Entonces podemos entender un poco más la lectura cuando leemos Hechos 5:37. Dice: después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Ahora entendemos un poco más la lectura, ¿sí? ¿Por qué aparece Judas el Galileo? Porque era una rama importante de los judíos, era una fracción judía en contra de la ley oral y en contra del templo, ¿sí? Esto me encanta porque muchas veces había leído Hechos 5:37 y no tenía ese contexto. Ahora tengo ese contexto gracias a los textos de Qumran, ¿sí? Bien. Fuentes históricas. Josefo en su libro de la guerra describe su fanatismo y su uso de violencia. ¿De quién? De los celotes. Josefo también en el mismo libro de la guerra dice, los culpa por la destrucción de Jerusalén. Bueno, en la revuelta judía fueron los que lideraron, sí, la revuelta judía. Fueron los que se levantaron en armas y ya luego muchos lo siguieron. ¿Ok?
Relación con Qumran. Qumran no habla directamente de los celotes, pero comparte odio al sacerdocio corrupto, expectativa apocalíptica, lenguaje de guerra santa. O sea, los celotes tenían un pensamiento aproximado a los sadoquitas. Por eso siguen a Jesús. Bien, después de los saduceos, después de los cunramitas, después de los sacerdotes sadoquitas, después de los celotes, sigue el pueblo común. ¿Qué es el pueblo común? En hebreo es Han Am Haaretz. Haaretz. Esto aparece mucho en la Mishnah, en el Talmud. Sí, esto significa que el pueblo común eran personas de la tierra o de a pie. Eran campesinos, eran pescadores, eran personas que no sabían leer, eran personas pobres. Ellos no pertenecían a ninguna facción, ni farisea, ni saduceo, ni cunramita, ni de los celotes. ¿Sí? Este pueblo común es con el que Jesús platica, come y lo sana. Eran los pobres del pueblo, eran los marginados. Ahora, ¿qué pensaban sobre ellos? Esas facciones que fariseos y los sacerdotes del templo. Dice, ¿quiénes eran estas personas del pueblo? La mayoría campesina, pescadores, artesanos y pobres. No seguían estrictamente la ley oral farisea. Eran despreciados por fariseos y saduceos, o sea, la ley oral y el sacerdocio. ¿Sí? La Biblia los menciona. Por ejemplo, en Juan 7:49 dice, esta multitud que no conoce la ley está bajo maldición, postura farisea. No, aquí en Juan 7:49, Juan 7:49, no está hablando de impíos, no está hablando de nada. ¿Sí? Está hablando de judíos pobres, de judíos marginados que no entendían nada, que tenían que trabajar de sol a sol y no les daba tiempo de nada, más que de trabajar, si no, no comían. ¿Sí? Dice, no, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Entonces aquí menciona directamente a ese pueblo. Hermanos, escucha, aquí no menciona a los impíos, no nos menciona a nosotros. El contexto es dentro de Jerusalén y todos los problemas religiosos que había dentro de Jerusalén. Ese es su contexto. ¿Sí? Si quieren vamos a leer un poquito del 45. Dice, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y los fariseos, quienes los interrogaron, ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. Perdón por el ruido, pero no tengo otra forma, hermano. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Ahora escuchen, todo este drama que está escrito, podemos ver cómo el pueblo estaba creyendo en Jesús. Por eso en el 48 dice, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes? O sea, los del templo, los saduceos. Los saduceos, sí.
o de los fariseos? No. Pero esta gente que es ignorante, pobre, ¿sí?, está perdida porque le cree a Jesús. Ese es el contexto de esta conversación sobre las personas del pueblo. Las personas del pueblo, los pobres, los marginados, eran los que seguían a Jesús. La multitud que clama Hosana, Hosana, era a Jesús. Y nosotros dentro del Nuevo Testamento tenemos que saber diferenciar esas lecturas, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús es aprendido, ahí no aparece ningún fariseo. Ningún fariseo aparece. ¿Por qué? Porque según su ley oral estaba prohibido hacer lo que hicieron con Jesús. Entonces los fariseos no tienen nada que ver con el aprendimiento de Jesús. ¿Quiénes lo aprenden? Lo aprenden los sacerdotes del templo, que eran los saduceos. Solamente los saduceos aprenden a Jesús, y todo lo que hacen en el juicio de Jesús es ilegal. Por eso los fariseos no aparecen en el arresto de Jesús. Por eso Judas hace un buen trato y le dan dinero y todo eso, ¿sí? Entonces, con este contexto nosotros podemos entender más el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a Marcos. Dice Marcos 12:37. El pueblo lo oía con gusto, refiriéndose a Jesús. Marcos 12:37 está hablando de la misma rama judía. Marcos 12:37 está hablando del pueblo de a pie, de los marginados. Está hablando de los prostitutas, de los ladrones, de los campesinos, de los pescadores, de los que no saben leer, de los que no tienen una religión, de los que no pertenecen a la élite. De eso se está hablando. Dice, ¿cuál íbamos a leer? 37. Dice, si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. La muchedumbre era esta rama judía que estaba olvidada. Sí, eran los pobres. Por eso Jesús dice, sí, que de lo más vil menospreciado han sido escogidos. Lo más vil menospreciado eran los pobres, los que no tenían dinero. Podemos entender muchos versículos y capítulos con este contexto, ¿sí? Entonces el pueblo o la muchedumbre habla del pueblo común, de los Ham Haaretz, ¿sí? Bien, en Mateo 15:24 dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, hermano. Las ovejas perdidas de la casa de Israel eran estas personas. Las personas pobres, las personas que no valían, los marginados, los que no eran, los impuros. Sí, las ovejas perdidas no es Israel todo. Está hablando de esta zona de judíos o esta pequeña facción de judíos que estaba olvidado. Y ni el templo los quería, ni la ley oral los quería, nadie los quería. Pero Jesús llega, ¿sí?, y los empieza a reunir y les empieza a dar valor. ¿Por qué? Porque la tradición sadoquita a ellos mismos le llama ovejas perdidas. Jesús trae tradición sadoquita, ¿sí?
Bien. Dice, en el contexto del siglo I, estas ovejas perdidas eran precisamente los Ham-Ha-Arets, los pobres, los marginados, los pecadores, los publicanos, enfermos, considerados impuros, gente sin educación rabínica, la mayoría del pueblo de Judea y Galilea. Jesús se junta con ellos. Estas personas marginadas eran lo que Jesús quería. Sí, hoy en las iglesias no los quieren igual, no quieren a las personas pobres, quieren a las personas que lleven dinero. A eso sí los quieren. Bien, en Mateo 9, 10, 11, los fariseos se quejan porque Jesús come con publicanos y pecadores, con los Am-Ha-Arets. Am-Ha-Arets. No soy experto en hebreo. Entonces Jesús come con esas personas o ese pueblo, con los apestosos. ¿Sí? En Juan 7:49 dice, los fariseos dicen, este pueblo que no conoce la ley es maldito. Es el mismo contexto. Ese pueblo es el pueblo marginado. Es el pueblo sin educación. Los Am-Ha-Arets. Maldito, perdido, Jesús los busca. ¿Ven? Y ya empieza a agarrar, ¿sí? Se empieza a armar todo el contexto del Nuevo Testamento. Como hay muchos contextos, ¿sí? De esas facciones divididas. Bien, fuentes históricas. La Mishnah, Pesajim 49b, habla de los Am-Ha-Arets. Am-Ha-Arets. ¿Sí? Y dice en la Mishnah, o sea, en la ley oral, o sea, los fariseos dicen, no entregues a tu hija a un Am-Ha-Arets. Tenían prohibido casarse con alguien del pueblo. ¿Sí? En tiempo de Jesús ya no era un término neutral, sino un insulto religioso. Entonces, ser Am-Ha-Arets ya era un insulto. ¿Sí? Como hoy en día decir pobre y se ofende. Eres pobre y se siente la gente ofendida. ¿No? Ahí está. Evidencia rabínica. Mishnah y Talmud, o sea, la ley oral. Los rabinos fariseos decían, el Am-Ha-Arets no puede ser considerado puro. Mishnah de Mai. ¿Ok? También en Pesajim se prohíbe dar a una hija en matrimonio a una persona del pueblo, a un marginado, se prohíbe. También dice en el Pesajim 49b, quien estudia la Torah con un agente del pueblo, o con un marginado, o con una oveja perdida, es como si un hombre se uniera con una mujer impura. Así los catalogaban. Sí, así los catalogaban. También dice, el Am-Ha-Arets odia al sabio, el sabio odia al Am-Ha-Arets. Talmud babilónico Pesajim. En resumen, para los judíos fariseos, la gente del pueblo eran ignorantes de la ley oral, impuros, pobres, pecadores, perdidos. ¿Sí? Jesús se identifica y convive precisamente con este grupo. Ahora entendemos, ¿sí? Jesús ayudó a los más marginados. Ahora entendemos un poco por qué dice que los ricos muy difícilmente entrarán.
Ahora entendemos por qué Jesús dice que no tiene ni dónde poner la cabeza. ¿Sí? Bien, en Qumran no los mencionan directamente, pero Qumran menciona un grupo de judíos que los menciona así, pero los hombres engañados. O sea, ese pueblo era engañado para los qumramitas, los fariseos y los saduceos. Engañaban a esas personas. Dice, samaritanos. Los samaritanos, ¿quiénes eran? Pues viene desde el Antiguo Testamento, desde que Israel se dividió en norte y sur, ¿sí? Eran descendientes de Israel del norte, poblaciones asirias mezcladas. Solo aceptan el Pentateuco samaritano, su monte sagrado es Gerizim, no Jerusalén. Tenían su propio sacerdocio y su calendario. Los samaritanos esperaban a un Mesías sufriente, como los qumramitas. ¿Sí? Los samaritanos no esperaban a un rey, a un Mesías rey, como la mayoría de los judíos o fariseos o saduceos. No. Sí, por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana, la mujer samaritana lo acepta como Mesías, no porque fuera judío, sino porque Jesús, entre sus palabras, sí, le dice que Él es el Mesías sufriente. Y ella lo reconoce y lo acepta como el Mesías sufriente. Luego haremos un estudio de eso. ¿Sí? En la Biblia aparece en Segunda de Reyes 17, 24-34, origen de los samaritanos según la Biblia. En Juan 4, la samaritana, diferencia entre templos de Jerusalén y Gerizim. Lucas 10, 25-37, parábola del buen samaritano. Lucas 9, 52-53, odio entre judíos y samaritanos. Por eso un samaritano no podía aceptar a un Mesías fariseo judío. Tenían que esperar su Mesías, ¿sí?, de la tribu de José. Es un tema muy interesante también. Bien, Qumran no hay textos explícitos de ellos, pero utilizaban el mismo calendario solar los samaritanos. Un calendario solar de 364 días. Eso ya lo vimos en otro texto. Bueno, y aquí son las citas que hemos utilizado. En conclusión, para poder entender más al fondo del Nuevo Testamento, debemos de entender todas las facciones o todas las divisiones que tenían los judíos. ¿Sí? Los judíos estaban divididos, estaba fraccionado los judíos. Entonces en ese momento aparece el Mesías y el Mesías empieza a reunir, ¿sí?, remanente de todas las fracciones, de todas las facciones. ¿Ok? Por ejemplo, Nicodemo era saduceo, Nicodemo era perteneciente a los sacerdotes y cree en Jesús. También bueno, ya luego lo veremos. Pero en sí, básicamente estos son las divisiones judías que había en tiempo de Jesús. ¿Sí? Vamos a seguir el estudio con el contexto y las doctrinas de Qumran, con las doctrinas sadoquitas, y vamos a ver cómo Jesús las enseña, cómo Juan las enseña y cómo Pablo deja el judaísmo y empieza a interpretar las escrituras como los sadoquitas. ¿Sí? Espero les haya servido esta información, hermano. Bendiciones.